Número 10. Aviador en el hielo. En el Parque Nacional Kings Canyon se descubrió un cadáver sepultado en un glaciar. El cuerpo probablemente era de un aviador de la Segunda Guerra Mundial que murió en un accidente aéreo en 1942. El descubrimiento se produjo en 2005 cuando un par de escaladores informaron que una cabeza congelada sobresalía del hielo. Estaban escalando en el monte Mendel de Sierra Nevada y se encontraron muy cerca del pico a 4.179 metros, cuando encontraron una cabeza humana congelada, junto con un hombro y un brazo que sobresalían del glaciar. Según el portavoz del parque, Alexandra Picavet, el cuerpo estaba al menos en un 80% congelado en el hielo y todavía estaba equipado con un paracaídas emitido por el ejército. Su cuerpo también era visible y se rasgó para revelar piel congelada. También tenía su cabello rubio arena intacto, aunque en su mayor parte estaba cubierto de hielo y nieve. Los funcionarios del parque creen que lo más probable es que el aviador fuera miembro de la tripulación del avión de entrenamiento de navegación AT-7, que se estrelló en la montaña el 18 de noviembre de 1942. Fue uno de los muchos aviones militares que se estrellaron durante el entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Los restos de este avión en particular fueron descubiertos por un escalador en 1947, junto con 4 cuerpos, pero aparentemente se perdieron de este cuerpo. El aviador parece haber sido expulsado hacia el desierto, congelado en un lugar de la montaña, al que se tarda días en llegar a pie. No es de extrañar que nadie haya encontrado el cuerpo antes. Desafortunadamente, todavía no tenemos una identificación. La noticia salió a la luz en 2005 y no ha habido una actualización importante desde ese entonces, lo que sugiere que el rastro del soldado desconocido se ha enfriado. Cuéntanos si tienes más información. Número 9. Monjas asesinadas. Monjas católicas fueron brutalmente asesinadas a manos de soldados soviéticos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Los arqueólogos desenterraron recientemente los esqueletos de esas monjas después de meses de buscar sus huesos. La espantosa historia nos lleva de vuelta a la invasión de Polonia por parte del Ejército Rojo en 1944. Cuando la Alemania nazi retiró a sus propios soldados, las fuerzas soviéticas comenzaron su propia batalla. Reprimieron a la milicia polaca, encarcelaron y deportaron a los soldados polacos, mataron a civiles y clérigos e incluso asesinaron a 7 monjas de la Orden de Santa Catalina de Alejandría. Los soviéticos se presentaron esos días como libertadores de Polonia, pero la realidad es que entraron a la nación con tanta crueldad y brutalidad como los nazis. La historia no miente, y sabemos que Rusia intentó hacerse con el control de Polonia en medio del caos provocado por la retirada de Alemania. Según el Instituto de Varsovia, los días posteriores a la invasión soviética fueron días de terror masivo. Los arqueólogos estaban ansiosos de averiguar dónde habían sido enterradas las monjas asesinadas para poder ponerlas a descansar adecuadamente. Excavaron un sitio en Dansk en julio de 2020 y encontraron los restos de la hermana Charitiana. Excavaciones adicionales revelaron los restos de otras 3 hermanas que habían sido enterradas en el hospital de St. Mary. Sin embargo, quedaron 3 monjas por encontrar. En diciembre de ese mismo año, los arqueólogos excavaron un cementerio municipal en Orneta. Ahí exhumaron cuerpos hasta que finalmente encontraron a las 3 víctimas del asesinato soviético. Número 8. Búnkeres abandonados. Los investigadores descubrieron recientemente búnkeres nazis secretos, espeluznantes y aterradores. Estos búnkeres se encontraron en Normandía y se usaron hace más de 70 años contra los soldados estadounidenses cuando asaltaron las playas en el día D. Josh Gates, el productor ejecutivo y presentador de Expedition Unknown, fue de los primeros en ingresar a estas cápsulas del tiempo. Él y su equipo excavaron en la tierra, encontraron las puertas, entraron y luego hurgaron en el interior de las estructuras en descomposición en búsqueda de artefactos. El equipo investigó 2 búnkeres grandes, cada uno con 3 o 4 habitaciones grandes. Las habitaciones están conectadas por las escaleras y pasillos, y todas son parte de un sistema mucho más grande conocido como Macy Battery. Ubicada a unos 3 kilómetros tierra adentro desde la playa Omaha, Macy Battery era como un muro de muerte para los soldados aliados. La batería contaba con 14 cañones masivos, incluidos varios obuses de 150 milímetros. Fue una de las fortificaciones más duras de Europa continental y desempeñó un papel crucial en lo que sucedió en el día D. Una de las peores partes para los aliados fue que los alemanes habían construido la batería en completo secreto. Nadie se dio cuenta de que estaban a punto de ser bombardeados por una instalación militar tan poderosa. Durante el estudio de los búnkeres, los investigadores encontraron evidencia de un gran incendio. Los techos estaban quemados, lo que sugiere que los que estaban dentro se habían quemado durante la lucha. Debe haber sido extremadamente sombrío estar de pie en una habitación donde los soldados alemanes pueden haber sido cocinados vivos.
Número 7. El cuerpo del pantano. Hay un piloto soviético horriblemente momificado que presuntamente fue descubierto en un pantano. El piloto, que se cree que es Boris Alexandrovich Lazarev, fue encontrado en 1998 en un pantano en un lugar de Europa. Su avión era parte de un grupo que partió de una base militar soviética para atacar a los alemanes. Boris fue derribado durante la misión y tanto él como su avión se estrellaron en el pantano húmedo y apestoso de abajo. Allí permaneció Boris, preservado casi perfectamente debido a una extraña mezcla de condiciones anaeróbicas en el suelo húmedo. Desafortunadamente, no todo Boris se conservó. La fuerza del choque, de alguna manera, le cortó los pies a la altura de los tobillos. Fue descubierto acurrucado en posición fetal en el pantano, preservado como una momia, sin sus pies por ningún lado. Número 6. Aviadores desaparecidos. En el fondo del mar Adriático hay un avión bombardero de la Segunda Guerra Mundial. El avión está en descomposición y fragmentado, poco más que una espeluznante pila de óxido y hélices. Es conocido como Tulsa American y ha estado en el fondo del mar desde 1944. En 2017, un equipo de arqueólogos concluyó una misión de recuperación. En el sitio de este macabro naufragio, encontraron un pequeño tesoro de artefactos, junto con posibles restos de 3 soldados que murieron cuando el avión se estrelló. El descubrimiento inicial del Tulsa American se produjo en 2010 frente a la costa de la isla croata de Vis. El bombardero B-24 Libertador, construido en Tulsa, Oklahoma, se partió por la mitad en el lecho marino con la nariz del avión que se abrió como un plátano. El avión terminó en el mar porque en diciembre de 1944 estuvo involucrado en una pelea con las fuerzas aéreas alemanas sobre la Polonia ocupada. El bombardero luchó bien, pero la fuerza alemana lo abrumó. La tripulación intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero se estrelló accidentalmente. 7 tripulantes fueron salvados por pescadores locales y 3 se hundieron con el avión. Los arqueólogos que trabajaban en el lugar del accidente encontraron equipo militar, un chaleco salvavidas, una bota de vuelo y otras prendas de vestir. Mate Parika, de la Universidad de Zadar en Croacia, dice que también se encontraron restos de huesos humanos, pero aún no se han comprobado o confirmado como los aviadores desaparecidos. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Isla secreta nazi. Schatzgraber en alemán significa cazador de tesoros, pero también es el nombre de una antigua estación meteorológica construida por el ejército alemán en 1943 en medio de la nada, a pocos kilómetros del Polo Norte. Fue construida en la gran isla de Alexanderland, ubicada dentro del archipiélago Franz Joseph Land. Se encuentra a más de 1094 kilómetros de la ya aislada isla rusa Arkhangelsk. Schatzgraber está cubierto de nieve la mayor parte del año. Todo está congelado en el hielo y la última vez que alguien visitó este lugar fue en la década de 1980. No fue sino hasta 2016 que un grupo arqueológico hizo el largo viaje a la ciudad secreta nazi como parte de una investigación. Según Evgeny Ermolov, del Parque Nacional Ártico Ruso, el Ártico estaba tan cálido en 2016 que la isla estuvo libre de nieve por primera vez en la historia. El equipo pudo explorar la antigua estación meteorológica sin ningún impedimento. Encontraron uniformes militares y navales alemanes, armas abandonadas, piezas de municiones, minas terrestres y todo tipo de artefactos de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto quedó atrás cuando el submarino alemán vino a evacuar a los últimos ocupantes sobrevivientes en 1944. Antes de la evacuación, un grupo de científicos alemanes estaban en la isla como parte de una red secreta de bases árticas. Se suponía que debían dar avisos meteorológicos avanzados a los alemanes en el norte de Europa como parte de su estrategia de guerra. Los alemanes creían que si podían predecir el clima mejor que nadie, tendrían una gran ventaja a la hora de planificar batallas y operaciones. Número 4. Campos de batalla ocultos. Escondidos en el bosque, cubiertos de musgo en el noroeste de Europa se encuentran los fantasmas de las brutales peleas de la Segunda Guerra Mundial. Puede que estos bosques no lo parezcan, pero están cubiertos de las cicatrices de la guerra, cráteres de bombas que parecen sumideros, naturales en la tierra, trincheras en las que aún puedes caer y romperte el tobillo, y más municiones de las que puedes llevar escondidas debajo de las capas frescas de tierra y hierba. David Passmore, de la Universidad de Toronto, dirigió recientemente
recientemente un estudio sobre los restos de los campos de batalla en los bosques europeos. David es especialista en arqueología de conflictos y conoce todo sobre los campos de batalla a lo largo de la historia humana. David estaba interesado en estudiar los bosques porque, según él, ya se han realizado muchos estudios sobre fortificaciones costeras y grandes campos de batalla, pero no tanto sobre las pequeñas batallas en los bosques. David y su equipo se centraron en el noroeste de Francia, bosques de las Ardenas de Bélgica, así como bosques Richwald y Hürgenwald del oeste de Alemania. Lo que encontraron fueron trincheras, depósitos logísticos alemanes y las redes de apoyo medio ocultas que alguna vez serpentearon entre los bosques. Sin embargo, no encontraron ningún artefacto o estructura abandonada que fuera particularmente aterradora. En cambio, eran los propios bosques, ahora tan silenciosos y tenues, llenos del aire persistente de la guerra. Número 3. Tumba nazi masiva. En 2020, los arqueólogos encontraron una fosa común llena de soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Los restos óseos de 18 paracaídas nazis fueron exhumados del suelo, junto con una pequeña cantidad de artefactos como armas, medallas de guerra y herramientas. Estas tumbas inquietantes fueron encontradas en el pueblo polaco de Kolisz, y aunque los esqueletos estaban más allá de cualquier tipo de identificación, ya que hacía mucho tiempo que habían sido despojados de su carne, todavía tenían placas de identificación. Estas etiquetas conectaron los esqueletos con la Luftwaffe, la aterradora fuerza aérea alemana responsable de bombardear Londres y aterrorizar a Europa. La fosa común fue descubierta detrás de unos edificios rurales. Según el Laboratorio de Investigación Arqueológica e Histórica local, el área es conocida por sus tumbas ocultas. Aquí se han encontrado muchos esqueletos, pero no suelen ser alemanes. Nadie está seguro de lo que pasó con los paracaidistas. No sabemos si fueron asesinados por la milicia polaca, si fueron los rusos quienes los mataron, o si fueron los aldeanos locales enojados. Todo lo que sabemos es que fueron masacrados y arrojados a un pozo, junto con sus cuchillos de trinchera, cascos y cantimploras. Número 2. Tesoro espeluznante de la playa. En 2022, las vacaciones en Texas de una familia afortunada se convirtieron en una extraña lección de historia. Amanda Ward y sus familiares estaban en la playa de Port Aransas un sábado cuando se encontraron con un objeto misterioso. Definitivamente no era una roca y parecía tener piel. Amanda y su familia se acercaron tanto como se atrevieron y pronto se dieron cuenta de que el objeto espeluznante tenía un olor rancio. Cuando supieron que no iba a explotar, comenzaron a pincharlo y empujarlo. Arrancaron capas de su carne elástica de color canela y arrancaron algunos percebes y almejas que crecían en ellas, pero aún no podían averiguar qué era la caja misteriosa. Hubo un poco de especulación al principio y pensaron que tal vez era un cofre de tesoro con joyas. Eventualmente encontraron a un transeúnte con un cuchillo y cortaron directamente a través del artefacto. Sin embargo, lo que encontraron fueron capa tras capa de material gomoso. Después de publicar su extraño descubrimiento en línea, obtuvieron respuestas. El padre de Island National Seashore informó a la familia que se habían topado con un fardo de caucho alemán de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente provino de un buque de guerra alemán hundido, probablemente del SS Río Grande. El Río Grande fue un corredor de bloqueo que se hundió en 1944, mientras transportaba balas de estaño, cobalto y caucho crudo. El USS Omaha vio el barco alemán frente a la costa de Brasil y lo hundió. Desde entonces, apestosos fardos de caucho crudo han estado apareciendo ocasionalmente en las playas. Número 1. Submarino de la muerte. Los restos oxidados de un submarino nazi fueron descubiertos en 2013 frente a la costa de Java en Indonesia. Para hacer el hallazgo aún más espeluznante, los restos tenían huesos humanos podridos. El submarino alemán, como se le conoce más comúnmente, todavía tenía los 17 esqueletos de los miembros de la tripulación atrapados dentro de su casco roto. Los expertos lo llamaron un descubrimiento sin precedentes y un raro ejemplo de cuán brutales fueron las batallas en el suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Bambang Budi Utomo, del Centro Arqueológico Nacional de Indonesia, dijo que esta era la primera vez que se encontraban en sus aguas con un submarino extranjero de la Segunda Guerra Mundial. El naufragio parece ser el U-168. Este amenazante submarino fue utilizado con éxito por las fuerzas navales alemanas para hundir varios barcos aliados. Fue un terror durante la guerra, pero encontró su rival a manos de un submarino holandés. El submarino se dirigía a Australia cuando los holandeses lo vieron, enviaron torpedos a través del agua hacia su casco y lo arrojaron al fondo del océano. El submarino holandés disparó 6 torpedos, pero solo uno de ellos detonó. Aún así fue suficiente para destruir la máquina de guerra alemana. 23 marineros alemanes perdieron la vida, mientras que el capitán y 26 miembros de la tripulación lograron salir a la superficie y sobrevivir. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos hallazgos te pareció más espeluznante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.